Ok, listo. Bueno, entonces les doy la bienvenida a todos aquellos que se han conectado en esta noche de hoy. Eh, la idea de esta segunda sesión en línea es poderles explicar, eh, bueno, primero aclarar dudas de lo que se ha venido presentando desde el 5 de noviembre que iniciamos, en estos 7 días que ya llevamos de proceso de formación. Siempre dejamos un espacio inicial en todas las sesiones para resolver dudas. Posteriormente explicamos o mostramos cuáles son las actividades de esta semana 2 y luego nos enfocamos en explicar la actividad principal o la actividad tipo taller, laboratorio, ¿verdad? La idea es poder hacer la continuación de lo que ya desarrollamos en la primera semana, que es completar esa factura, esa estructura de factura que ya hicimos en la primera semana, pero esta vez dejarla sistematizada, ¿sí? Automatizada con el tema de los cálculos y para que, bueno, en el tema de los cálculos es lo que nosotros vamos a aprender en el día de hoy, cómo hacer las búsquedas y los cálculos para que esa factura funcione o esa cotización funcione correctamente. Bien, eh, antes de iniciar, como les indicaba ahorita, siempre damos un espacio para las inquietudes. Entonces, no sé si alguno de los compañeros que esté acá tenga alguna inquietud que quiera compartir y resolvemos enseguida para todos los compañeros. ¿Alguna inquietud? Nada. Bueno, quiero aprovechar ahorita para aclarar dudas con respecto al tema de las actividades interactivas, que es la actividad que digamos que ha tenido algunos inconvenientes, pero en términos generales, la duda o la molestia que presentan algunos alumnos es que al final de realizar esta actividad interactiva, cuando sale la pantalla que les sale la opción de enviar, algunos dicen que no, queda ahí como si no enviara. Ahí es cuando yo les he dicho, bueno muchachos, vayan a sus calificaciones y verifiquen si en el, en el, en la columna del RAP 3, donde corresponde esa actividad, que es la que dice INT1, ya les aparece una nota, es decir, una letra A, una letra de aprobado o deficiente. Entonces, en ese caso, si les aparece D, tienen que volver a hacer un nuevo intento hasta que ya cambie la letra de D a y si les aparece la letra A, pues simplemente ya aprobaron esa actividad. No es necesario que ustedes le den ingresos a ver, porque él no le va a mostrar ningunos resultados, simplemente ya queda, a diferencia de la actividad tipo evidencia, tipo taller, esa si ustedes le pueden dar ver y eso lo va a terminar llevando a la opción de evidencia del panel principal donde ustedes pueden ver los comentarios y la retroalimentación para volver a hacer un nuevo envío en caso de que no hayan aprobado, ¿sí? Otra pregunta que se presentó es, profe, yo saqué 90, saqué 80, ¿puedo enviarle nuevamente la actividad con los ajustes que usted pidió por ese mismo enlace de la actividad 1, por ejemplo? Claro que lo puede volver a hacer, ¿sí? No sería necesario en el sentido de que ya tiene la actividad aprobada, pero tenga en cuenta que esos ajustes que se le están pidiendo, si aprobó la nota de esa guía o de esa actividad, quiere decir que no era como vital, ¿no? Pero es probable que ya para la segunda semana donde se necesita que ese o esos elementos estén completos o los tenga activos, porque seguramente ahora en la factura se van a dar cuenta que no me hizo falta la casilla de descuento, me hizo falta colocar los porcentajes en una celda separada. Ahora se van a dar cuenta porque es necesario que tengan o porque se les hizo esas recomendaciones en su momento. ¿Sí? Bien, pues teniendo en cuenta eso, vamos a iniciar. Vamos a compartir aquí pantalla. Bueno, aquí un alumno me dice que no me escucha.
Pero bueno, yo pregunté, Evaldo, ¿tú no me escuchas? ¿Sigues sin escucharme más bien? Ah, bueno, creo que Evaldo se salió. Listo. Asumo que los demás sí me están escuchando, ¿no? Bueno, bien. Entonces vamos a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver en estos momentos mi pantalla, el archivo de Excel? Sí, profe. Ok, listo. Bien. Antes de mostrarles este archivo, vamos a revisar cuáles son las actividades para esta semana 2. Ya ustedes saben cómo ingresar. Ahora, bueno, no estoy hablando en estos momentos, de pronto por eso es que no me escuchas. Sí, estoy mostrando, o iba a mostrar primero para después poder hablar. Entonces, ¿qué les quería mostrar? Bueno, ustedes ingresan al curso, ¿verdad? Después entran por contenidos del curso para que les abra este menú. Y luego, eh, no sé, Laura, no sé qué decirte, la verdad, pero bueno, creo que los demás sí me escuchan. Los demás sí me escuchan, ¿verdad? Andrea, Sara, José Gregorio, me escuchan, ¿no? Sí, señor. Sí, entonces el Lo tema, acabé de... bueno, entonces le voy a escribir aquí a Laura porque, bueno, ella me dice que no me escucha. Aunque bueno, la conexión no la he tenido hoy como 100%, ¿verdad? Y eso ha hecho de que a veces se escucha algo intermitente. Pero bueno, entonces continuamos. Entonces entramos al curso, luego entramos aquí al panel de contenidos del curso, entramos a actividad de la semana 2 y aquí vamos a encontrar en evidencias cuáles son las evidencias para esta semana, ¿verdad? Eh, se activó, bueno, hoy en la noche les activo la evaluación. De hecho, ustedes la pueden hacer, pero seguramente la van a tener que volver a hacer un nuevo intento porque tengo que hacer unos ajustes que aún no he podido hacer, porque ha estado molestando algo la plataforma. La actividad número 1 de esta semana es el foro temático 2, de ya muchos han participado. La prueba de conocimiento, que es la que les estoy indicando, voy a activar los ajustes. Me falta hacer un pequeño ajuste. Yo les estaré avisando por el grupo de WhatsApp. Aquellos que no estén en el grupo de WhatsApp todavía, por favor me indican, les comparto el enlace. De igual forma lo he compartido dentro de los anuncios del curso. Ahí está el enlace para que ustedes le den clic, se agreguen al grupo donde he estado respondiendo todas estas inquietudes que se han ido presentando en el día a día. Y por último está la actividad principal que se llama fórmulas y funciones en Excel. En esta es la que voy a dedicarme porque este es el laboratorio y aquí voy a explicar cuáles son los detalles que ustedes me van a entregar en ese primer diseño que ya ustedes hicieron. Ahora le vamos a hacer unos ajustes. Vamos a darle clic aquí para que nos muestre cuáles son, en el enunciado de la actividad, cuáles son los elementos que nos va a requerir. Entonces, básicamente lo que nos solicita es que hagamos ciertos ajustes como crear un rango para los clientes, para los vendedores, para los productos, que utilicemos la función buscar B, concatenar, que utilicemos el si error, que utilicemos la función suma para hacer los cálculos al final, la función entero. Yo no la voy a utilizar, pero si ustedes la quieren agregar, con mucho gusto la pueden agregar. ¿Sí? Agregar formato valores numéricos y formato condicional donde aparezca error. Yo realmente no voy a utilizar formato condicional, no, por lo menos no para este tipo de operación, sino que voy a utilizar el si error para que me reemplace el formato condicional. ¿Sí? Pero de igual forma les explico cómo se trabaja el formato condicional. ¿Sí? Bueno, de hecho no lo voy a explicar en esto, lo voy a explicar en la semana 3, donde sí lo vamos a requerir. Bien. Listo. Entonces, esos son los elementos que se van
a revisar dentro de su diseño, ¿sí? Que retomamos entonces la hoja que ya veníamos trabajando, ¿sí? El diseño de la factura, y le vamos a aplicar todos esos elementos que acabamos de revisar rápidamente en el enunciado de la actividad. Entonces, yo voy a borrar los elementos que ya están aquí armados, ¿verdad? Para hacerlos desde cero. De hecho, yo siempre explico otros elementos adicionales que no están en la guía, que no están en el enunciado de la actividad, pero sí me gustaría que ustedes los aplicaran porque son de gran provecho y les facilita mucho el trabajo con este tipo de elementos de factura, o cuando ustedes hagan un diseño propio para trabajar en su trabajo, en su empresa, se dan cuenta que estas herramientas que voy a explicar adicionalmente son de gran utilidad. ¿Como cuál? Como esta, por ejemplo, para la que es el formato condicional que les indicamos ahorita, pero para colocar, perdón, la validación de datos para crear listas como estas que ustedes ven acá, para no tener que estar escribiendo, ¿sí? A veces escribimos mal y las listas nos permiten escoger valores que sí existen, valores que ya son de una lista predeterminada, es decir, que la posibilidad de que yo escoja aquí y me salga un error es nula, porque la estoy tomando desde la base de datos o de la tabla donde está la información. Eso lo vamos a explicar ahora. Bien, entonces vamos a iniciar explicándoles cómo crear los rangos y para qué los utilizamos. Los rangos, como dice el enunciado de la actividad, aquí dice crear los rangos para cada una de las hojas, hoja de cliente, hoja de proveedor y hoja de producto. Bien, les explico. Los rangos en muchas ocasiones se utilizan, o digamos que la gran mayoría de veces se utiliza, para señalar el rango de información con el que tú vas a trabajar posteriormente en una fórmula. Me explico. Yo tengo aquí mis hojas de clientes, de productos y de vendedores que ya previamente creé la semana pasada o en la semana 1 de trabajo, ¿verdad? Pero cuando yo voy a utilizar una fórmula desde la hoja de factura, ¿verdad? Que voy a llamar, por ejemplo, la función buscar B, que la voy a utilizar, yo necesito que definir un rango de trabajo para que cuando yo utilice la función, en este caso la función buscar B, él sepa de dónde va a escoger la información. A pesar de que la hoja nada más tiene la información que corresponde a eso, en este caso clientes nada más tiene información de clientes, es bueno crear un rango adicionalmente para solamente definir cuáles son los datos con los que yo quiero trabajar. ¿Sí? En ese orden de ideas, yo voy a crear el rango, el primer rango que es para la hoja de clientes. ¿Cómo se crean los rangos? Fácil. Yo señalo, ¿verdad? Señalo toda la tabla. Miren que no estoy seleccionando la primera columna. No estoy seleccionando esta primera columna simplemente porque no hace parte de la tabla clientes. Es simplemente para llevar un consecutivo. Entonces, no me genera ningún tipo de información, entonces yo no lo tengo en cuenta. Entonces simplemente empiezo desde la primera columna, que es vital que empiecen, en este caso, con la columna de cédula, porque para utilizar la función buscar B, normalmente él la búsqueda la utiliza o la hace teniendo en cuenta la primera columna del rango que yo haya seleccionado para hacer la comparación. ¿Sí? Ahora se van a dar cuenta. Entonces, en este caso yo empiezo desde la columna cédula, selecciono hasta la columna email, que es la última, y fíjense que selecciono un poco más de los datos que ya existen. ¿Sí? Recuerden que nosotros les pedimos hasta la fila o 10 registros. Yo en este caso estoy seleccionando 10 más y algunos se preguntará, ¿por qué, profe? ¿Por qué no selecciona nada más hasta el 10? Lo ideal o en un mundo ideal, nosotros normalmente cuando vamos a crear los rangos seleccionamos más de lo que ya existe. La explicación o la razón es muy fácil. Teniendo en cuenta de que yo voy a seguir creciendo con mis clientes, yo necesito que mi rango me permita que cuando esos clientes yo los agregue, ya los reconozca. ¿Sí? Es decir, si llega un cliente que llegaría o llegan 10 clientes más, que yo debo crearlos aquí, cuando yo utilice ese rango en la función buscar B, no necesito volver a crear nuevamente el rango o modificarlo o actualizarlo, no necesito. Porque simplemente cuando yo creé el rango, yo le di un espacio de sobra por si llegaban más clientes, él los reconociera dentro de ese rango. Cosa diferente es que si ya se pasa de este rango y ya empiezan a llenarse por acá en la fila 21, 22, 23, 24, ya eso no los va a reconocer. Pero normalmente
uno crea los rangos mucho más amplios. Yo aquí lo estoy haciendo hasta este tamaño simplemente para mostrarles que uno lo crea más grande de la información que uno tiene. ¿Sí? Simplemente para que ustedes tengan en cuenta que uno los rangos los crea mucho más grandes. ¿Y por qué no? ¿Cuál es la razón? Esta que le acabo de indicar. Entonces yo voy a señalar hasta aquí. Ya después que haya señalado, yo me voy aquí. Fíjense que ya, bueno, vamos a señalar un poquito más aquí, hasta la 22. Y aquí en el cuadro de nombres, donde dice B2, que es la primera celda que aparecía seleccionada, yo le voy a cambiar el nombre y le voy a colocar clientes. Voy a colocarle un 4 porque creo que ya yo he trabajado ya varias veces en esta hoja y ya yo he ido creando varios nombres de rango, entonces para que no se confunda le voy a colocar clientes 4. Yo aquí coloco el nombre y después le doy enter para que lo grabe. Es decir, que este rango que yo seleccioné se llama clientes 4. Lo mismo voy a hacer con productos. Vamos a hacerlo rápidamente. Voy a seleccionar, por ejemplo, hasta aquí y le voy a colocar productos 4. No se debe dejar espacio en el nombre, ¿no? Si usted va a colocar un número seguido del nombre, simplemente lo coloca ahí pegado, como estoy haciendo yo. Porque de lo contrario, pues le va a salir un error, ¿no? Listo, entonces coloca el nombre, le da enter, ya queda con el nombre. Vendedores, hacemos lo mismo. Vendedores 4. Ya yo he creado mis 3 rangos, ¿verdad? Ahora me voy a la hoja de factura. Y bueno, fíjense, aquí ya hay una lista creada, yo la voy a desarmar y después les muestro cómo se hace. Vamos a desactivar este rango, esta lista. Aquí en datos, menú datos, validación de datos. Me voy aquí a validación de datos, ya tiene una lista creada. Él por defecto siempre viene aquí en cualquier valor. Eso es lo que normalmente él viene, fíjense. Todas estas celdas están definidas como cualquier valor. Cuando yo creo una lista, lo debo hacer de la misma forma en que ustedes vieron que seleccioné, pero en vez de dejar cualquier valor, se escogerá lista y ahorita lo vamos a hacer. Entonces, aquí tenemos los datos, todos los que están aquí en amarillo son los datos que pertenecen al cliente, ¿verdad? Para que podamos proyectarlos aquí en la factura, simplemente colocando aquí un número de cédula, debemos utilizar la función buscar B. Ahora, la función buscar B, ¿dónde la vamos a colocar? La vamos a colocar en las celdas que no dependan de la cédula, o sea, perdón, las celdas que sean diferentes a la de la cédula. Entonces, en este caso, la tengo que hacer aquí, donde iría el nombre, el email, la dirección y el teléfono. En la de la cédula, no voy a utilizar la función buscar B o no la voy a escribir, porque ahí se supone que es donde debo colocar el número de la cédula válido en el rango que yo creé de clientes para que él vaya y haga la búsqueda ya en esa primera columna y cuando encuentre una coincidencia me traiga el valor que yo le estoy solicitando. Entonces, por eso yo aquí no puedo colocar la fórmula. Debo colocarla en las otras celdas donde quiero que me traiga la información dependiendo de lo que yo escriba aquí en la cédula. Que para esta fórmula buscar B se va a llamar el valor buscado. ¿Sí? Entonces voy a escribir aquí en cliente, voy a hacer la fórmula de buscar B para que me traiga el nombre del cliente dependiendo de la cédula que yo escriba aquí. Entonces, me ubico aquí en esta celda, me voy aquí a la barra de fórmulas y siempre voy a empezar con el igual. Hay varias formas de trabajar las fórmulas en Excel, ¿verdad? Hay una que es la más práctica, o digamos que en el caso de ustedes que están empezando, pueden utilizar la opción que se llama FDX, ¿sí? Que les permite con un asistente crear su función. Entonces vamos a hacerlo inicialmente o mostrarles cómo sería con el asistente. Entonces le damos clic aquí a FDX, nos muestra esta ventana. Esta ventana es el asistente y aquí están agrupadas todas las funciones que nos brinda Excel están agrupadas por unas categorías, ¿sí? Si yo no me sé la categoría de la función o de la fórmula que yo voy a utilizar, pues me tocará colocar todo para que él las ordene alfabéticamente, todas las funciones que nos brinda esta versión de Excel. O, vuelvo y le repito, si me sé la categoría, por ejemplo, la que voy a utilizar, que es buscar B, yo sé que pertenece a base de datos. Entonces yo puedo bajar aquí
fíjense, aquí hay unas de base de datos, no está, entonces no es la categoría, entonces me voy aquí a búsqueda y referencia y aquí sí está, buscar B. Buscar B, cuando yo les doy clic acá, aquí me muestra una breve descripción de esa función, ¿verdad? Entonces aquí lo que dice buscar B me muestra su sintaxis, o sea, la forma en que la debo construir, que debe, abriendo paréntesis, me pide primero el valor buscado, después me pide la matriz buscar en, después me solicita un indicador de columnas y luego ordenado. O sea, son cuatro criterios que debo llenar para que la función buscar B trabaje correctamente. Y acá abajo me da una explicación. Buscar B me permite buscar un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla o rango, para mi caso, ¿verdad? Yo creo ya un rango, entonces él va a buscar en la primera columna. Por favor, deshabiliten los micrófonos. Ok. Entonces, busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla o rango y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada de forma predeterminada. La tabla se ordena de forma ascendente. Ahorita les voy a explicar más a fondo cómo funciona. Entonces, yo selecciono ahí buscar B, le doy a aceptar y aquí me muestra este cuadro con las 4 características, los 4 criterios que yo debo llenar. ¿Sí? Entonces, primero me pide el valor buscado. Entonces, el valor buscado, aquí me indica qué significa el valor buscado. O aquellos que están empezando por primera vez a trabajar funciones en Excel y no se saben o sea, no se saben los criterios que deben llenar dentro de la función que ustedes hayan definido, buscar B, buscar suma, sí les recomiendo utilizar el asistente, o sea, oprimiendo FDX, buscan el nombre, luego entran acá y van colocándose en cada una de estas casillas para que aquí abajo les muestre les muestre la explicación de lo que ustedes deben llenar aquí. Entonces, por ejemplo, en valor buscado, ¿qué dice? Es el valor buscado en la primera columna de la tabla y puede ser un valor, referencia o una cadena de texto. En pocas palabras, lo que me está indicando aquí es que yo debo seleccionar una celda, o puede ser un rango también de celdas, en este caso sería una sola celda, donde está el valor que él va a ir a buscar dentro del rango en esa primera columna. Entonces, para mi caso, yo le doy clic acá para que él me permita irme a la hoja. Le digo, mi valor buscado va a ser lo que escriban aquí, en esta celda. ¿Sí? O sea, es decir, en B1. A pesar de que está combinada, porque B1 con C1 están combinadas, él toma siempre la que esté más a la izquierda. Entonces, hace referencia a que si esa fuera la celda B1, ¿verdad? Entonces, ya yo le indiqué que mi valor buscado va a ser lo que escriban aquí en B1. Él va a coger el valor que está ahí escrito y va a irlo a buscar en la primera columna del rango que yo lo haya definido. ¿De cuál rango? Ahora sí, viene aquí. Matriz buscar en, aquí dice, es una tabla de texto, números o valores lógicos en los cuales se recuperan datos. Matriz buscar en puede ser una referencia a un rango o un nombre de rango. Entonces, en pocas palabras, yo aquí le voy a dar el nombre del rango que yo le definí a a la hoja que yo creé, en este caso, donde voy a buscar. Si lo que voy a buscar es clientes, pues debo llamar al rango que yo creé que se llama clientes 4. Entonces, fíjate, si yo lo escribí bien, ya enseguida aquí ya me va mostrando como un resultado de los campos que están seleccionados dentro de ese. Entonces, es importante que usted previamente, si no se acuerda cuál fue el nombre que usted definió de rango, yo ahorita le muestro cómo va y lo puede comprobar, ¿sí? Entonces, yo como me acuerdo cuál fue el nombre que le di, yo lo escribí. Pero si hubiera escrito clientes 10, que yo sé que no existe, fíjense, no me muestra nada. Quiere decir que este cliente 10 no existe como un nombre de rango. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Vuelvo y escribo clientes 4 y fíjate, ya me salen los datos. Ahora, indicador de columnas. Aquí me dice, es el número de la columna de matriz Bucarén, desde la cual debe devolverse el valor que coincida la primera columna de valores de la tabla de la columna 1. En palabras costeñas o en palabras castizas que ustedes puedan entender, aquí en indicador de columnas, yo debo colocar un número, puede ser 1, 2, 3, de la columna que yo quiero que él me traiga cuando encuentre una coincidencia, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes saben que
el rango que yo creé de clientes 4, miren acá donde está, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 columnas, ¿verdad? La primera columna siempre en este caso va a ser la cédula porque es el campo que yo estoy entrando a comparar. Si usted en vez de colocar cédula primero colocó el nombre, o sea, si usted hubiera invertido estas dos columnas, ya el valor buscado que usted va a utilizar aquí en B1 ya no puede ser la cédula porque él va a entrar a comparar la cédula con la columna de los nombres y nunca va a encontrar una coincidencia. Entonces debe ser todo muy amarrado, ¿sí? Entonces en este caso, B1 tiene las cédulas, por eso tiene aquí en el rango, seleccioné mi primera columna, es la de las cédulas, ¿no? Entonces, el indicador de columnas, yo le debo indicar cuál columna es la que yo quiero visualizar. Como yo estoy ubicado aquí en el nombre del cliente, yo debo asumir que lo que yo me quiero traer de este rango es el nombre del cliente, ¿verdad? Entonces, ¿sería qué columna? ¿Qué número? Si esta es la 1, esta es la 2. Entonces yo lo voy a escribir aquí. Hey, tráeme la columna 2. Y en ordenado, simplemente voy a colocar falso o verdadero dependiendo de lo que yo me quiero traer. Entonces, si lo que yo me quiero traer es una coincidencia exacta, y cuando me refiero a exacta es que si yo en este rango yo estoy buscando, perdón, si yo acá en la hoja de la factura escribí una cédula 720000111. Esa cédula se supone que debe existir aquí, ¿sí? Debe existir aquí. Si no existe, o sea, si él no encuentra una coincidencia, él, dependiendo de lo que yo le haya definido aquí, falso o verdadero, él me va a traer un valor. Si yo le escribo aquí falso, es decir, yo le estoy diciendo, hey, cuando encuentres una conciencia exacta, tú me vas a traer el valor, lógicamente el que te estoy pidiendo, el de la columna 2. ¿Ya? Entonces, si esa cédula que yo le di 7200111 no existe, él no me trae nada, porque le estoy diciendo, hey, no, el valor exacto. Si no encuentra el valor exacto, no me traigas nada, ponme un error. ¿Sí? Ok. Pero si yo en vez de falso le escribo verdadero o el número 1, él lo que hace es que me traería una conciencia parecida. Es decir, no existe la cédula 720000111, pero existe la 720000112. Entonces, ustedes sabrán en qué caso puede utilizar la una y puede utilizar la otra. Ahora, yo no les recomiendo mucho utilizar la que no sea coincidencia exacta. ¿Por qué? Porque yo normalmente cuando utilizo un buscar B, yo quiero que me traiga lo que coincide exactamente igual. ¿Sí? Lo demás no me interesa. Entonces, se deja la opción de que exista esa opción para algunos casos muy puntuales, pero el resto se coloca la palabra falso o cero. Yo voy a escribir voy a escribir el número cero, que es lo mismo que escribir la palabra falso. Entonces voy a dejar la fórmula hasta ahí, le voy a dar a aceptar y me trae numeral NA, que es un error. ¿Por qué me trae este error? Porque él no encuentra una coincidencia. Como yo aquí no tengo nada escrito, él tiene, para él eso es un error. Entonces él va a comparar esto con los datos que está allá, entonces no encuentra una coincidencia. Entonces por eso me trae numeral NA. Pero si yo escribo una cédula, por ejemplo esta, la voy a copiar, ¿verdad? Y la voy a pegar aquí. Vamos a tener que volver a escribir. Fíjense que enseguida, bueno, fíjense, yo aquí esto no lo voy a borrar. Yo aquí enseguida me trajo el nombre. ¿Por qué? Porque él lo que hace es que la función buscar B, él va y compara el valor buscado. ¿Cuál es el valor buscado? Este que yo escribí aquí. Entonces él va y lo busca en la hoja en el rango que yo le definí, ¿sí? Que fue este. Entonces él empieza a buscar en esa primera columna. ¿Este es el número que está allá? No. ¿Este es el número que está allá? No. ¿Este es el número que está allá? Sí. Ok. Como sí es el número y encontró la coincidencia, entonces él ahora en esta fila, él me va a traer, dependiendo de la columna que yo le indiqué, él me va a traer ese valor y me lo va a visualizar allá. Entonces, ya le encontró el dato. ¿Qué columna le di yo? Le di la número 2, entonces quiere decir que él va y se trae este dato que está aquí. Si le hubiera dicho la 3, se trae este que está acá, que es el apellido, y así. Pero siempre y cuando esté en la misma fila donde encontró la coincidencia. Entonces, por eso es importante el indicador de columna. ¿Sí? Bien, entonces aquí ya me traje el nombre.
Alguno dirá, profe, pero nada más el nombre. Y si yo quiero traerme el nombre y el apellido y que queden en la misma celda, ok, ya se pone un poco más compleja la fórmula. Porque entonces ya solamente no me alcanzará con un buscar B. Tengo que agregar otra fórmula que es la de concatenar, que me permite traer o juntar dos valores de dos resultados de dos fórmulas, ¿verdad? Entonces, ya no voy a utilizar más el asistente, o sea, no porque no pueda hacerlo, porque de hecho sí lo puedo hacer, pero no lo voy a hacer porque, bueno, así me va a quitar un poco más de tiempo. Y la idea es que ustedes aprendan de las dos formas. Una es utilizando el asistente, ya se lo mostré, y la otra es trabajando la fórmula directamente aquí en la barra de fórmulas. ¿Ya? Normalmente esto es para cuando ya ustedes se saben por lo menos los nombres de las fórmulas. ¿Sí? Entonces, como yo me las sé y ustedes se las van a ir aprendiendo poco a poco, yo las voy a ir escribiendo acá. Entonces, ya tengo la función aquí que me trae el nombre. Fíjese, Carlos. Pero yo quiero traerme también el apellido. Entonces, me voy aquí después del igual y aquí le doy un clic para que el cursor me quede ahí entre el igual y la letra B. Y aquí voy a escribir concatenar, ¿verdad? Y aquí él me va mostrando enseguida todas las funciones que empiezan con, que es lo que hasta ahora he escrito. No he escrito más nada, ¿verdad? Entonces, yo le doy, bueno, ahí está, ahí hay otras funciones, concatenar, yo le doy tabular para que él me la complete, toda la palabra, después de que esté sobre ella, y él me abra paréntesis para que me muestre la sintaxis de la función. Entonces aquí dice concatenar, y aquí me muestra, qué debo completar adentro? Texto 1, si le doy clic, fíjense, él me muestra, todo esto sería texto 1, o sea, es decir, el resultado de la fórmula sería el texto 1. ¿Con qué lo quiero concatenar? Con una que se llame texto 2, pero bueno, no lo tengo habilitado porque tengo que agregar el punto y coma. Entonces, agrego aquí al final punto y coma y fíjate, ya me habilitó texto 2. Texto 1, texto 2. Ahora, ¿qué quiero yo que me ubique en texto 2? El apellido, porque ya texto 1 es el nombre, ¿verdad? Texto 2 sería el apellido. Entonces, para el apellido, yo vuelvo y copio toda esta fórmula para no tener que volverla a escribir, porque a la final es la misma fórmula. Entonces, después del punto y coma, yo la pego. Ya tengo texto 1 y tengo texto 2, ¿verdad? Texto 1 y texto 2. Ahora, ¿qué creen ustedes? A ver quién sabe la respuesta. ¿Qué creen ustedes que debo modificar en esta segunda función para que me traiga el apellido? Recuerden que yo copié El número de columna. el número de la columna, perfecto. Es decir, como yo la copié idéntico a la del nombre, ¿verdad? Y la pegué acá al final para que la unan, yo debo hacer alguna modificación, porque si no me traería Carlos Carlos. Y yo quiero que me traiga Carlos y su apellido. Entonces tengo que modificar aquí, donde va el 2, que es el indicador de columnas, lo borro y pongo, por ejemplo, el 3, que si no estoy mal es el apellido. Y luego me voy acá al final y cierro paréntesis para que cierre la función concatenar. ¿Sí? Le doy Enter y fíjate, ya me trae Carlos Gutiérrez, ¿verdad? Ahora bien, quedó pegado. ¿Por qué? Porque concatenar, él une, pero él no tiene en cuenta que tú quieres que una y deje un espacio intermedio. Él no entiende eso. Entonces, como él no entiende eso, yo tengo que hacerle una pequeña trampita a la función que permita, crear ese espacio, colocar ese espacio en el medio del nombre y del apellido. Para poder hacer eso, yo me voy nuevamente aquí a la función concatenar, ¿sí? Después del paréntesis para que él me muestre aquí la función. Entonces ya tengo texto 1, tengo texto 2. Yo necesito que exista un texto 3. Es decir, texto 1 sería el nombre. Texto 2 voy a dejarlo como el espacio que yo quiero crear y texto 3 ya vendría siendo el apellido. Es decir, texto 2, que ahora mismo el apellido lo debo correr a texto 3. Para correr texto 2 a texto 3, yo me ubico al final de texto 1, es decir, aquí donde está este punto y coma, ¿verdad? Y voy a agregar otro punto y coma. O sea, después del punto y coma agrego otro punto y coma. ¿Sí? Entonces ya ahí queda, mira, texto 1, texto 2 es el espacio entre los dos puntos y coma y luego viene texto 3, que es el apellido.
Sin embargo, ahí todavía no he creado el espacio. Simplemente estoy haciendo como la separación de los tres textos. Para poder crear el espacio tengo que irme a texto 2, que es el donde está entre los dos puntos y coma, ¿verdad? Y voy a colocar comillas dobles, espacio, comillas dobles. Ahí sí le estoy aplicando esa pequeña trampita al concatenar y le estoy diciendo, texto 1 es el nombre. Texto 2 es el espacio que le estoy haciendo referencia con las comillas dobles. Lo que esté entre las comillas dobles, él lo asume como una cadena y por eso le agrega, en este caso, como texto 2. Y luego viene texto 3, que sería el apellido. Si le doy Enter para verificar, dense cuenta que ya aparece el nombre Carlos Espacio Gutiérrez, ya con la separación que se solicitó. Sí, me quedan aproximadamente un minuto. Voy a agregarle algo más a esta función, pero no quiero que me quede, que me quede mocha, porque ya saben que con Zoom tengo 40 minutos. Entonces voy a, este, voy a dejar hasta aquí. Voy a esperar que se termine esta sección, que ya nos va a sacar ahorita todos. Ya saben que tienen que volver a ingresar con el mismo enlace y que nos va a permitir poder completar la explicación de lo que nos hace falta. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, igual la voy a responder ahora. O bueno, esperemos ahora que abramos la otra sección, esténse ahí, ya los va a sacar ahorita, ya saben que tienen que volver a ingresar y responden inquietudes ahora que retomemos. ¿Listo? Sí, señor. Listo, ya nos va a sacar, ya estén pendientes, estén atentos para volver a ingresar. ¿Listo?